Bienvenido, Roberto González, a Café con Vos. Gracias por acompañarnos. Gracias. A ver, comencemos con la agenda. Te veo con la cutacha desenvainada. Como, no, hermano, yo hablando siempre sin tapujos. Sí, pues, pero... Tenés calma. No, tranquilo, estamos tranquilos. Contanos, ¿cómo está la agenda laboral de la CST para este? Comencemos por ahí, pues después vamos a los temas más, quizás un poquito más complicados. Bueno, sin lugar a duda que lo que podamos expresar el día de hoy en este primer programa de este nueva etapa de Café con Vos, que los saludamos, te agradecemos. Gracias. Que siempre has abierto las puertas a vos por la disposición también. Y bueno, planteamos cosas, algunos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante aquí es el respeto, el esfuerzo y los resultados, pues, que al final podamos alcanzar. En primer lugar, creo que es importante, y nadie desconoce, pues, que soy un militante del Frente Sandinista, y lo digo con orgullo, y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con determinados planteamientos, pero bueno, nos toca un rol que jugar, y en este caso al frente de una organización que representa a un sector muy importante que son los trabajadores, y sobre todo los trabajadores del sector privado y la inversión extranjera, que creemos nosotros es una responsabilidad muy grande en este país. Decir entonces que aquí venimos porque han habido voces a partir de las declaraciones que dimos el día de ayer, han habido voces que han pretendido confundir, que han pretendido manipular, que han pretendido distorsionar el mensaje que nosotros dimos el día de ayer. Sin embargo, yo tengo la obligación de decir en estos micrófonos que nosotros estamos comprometidos con la paz social y con la estabilidad de este país, que eso permita mayor generación de inversión y de empleo. Entonces, ayer ratificamos en rueda de prensa nacional nuestra posición de continuar contribuyendo y haciendo nuestro esfuerzo sobre la ruta, pues, que hemos llevado en este país de diálogo social tripartito, de búsqueda de consenso en medio de diferentes posiciones, y sobre todo, pues, que continuemos con paz social y estabilidad, crecimiento y avance en el sentido de acceso a los beneficios sociales que se puedan ir obteniendo. De tal manera, pues, que primero yo quería dejar claro esto, y segundo, como organización laboral, he hecho un recorrido en casi todo el país, a pesar de la situación un poco fregada de salud, pues. Recuerda que yo, pues, tengo diabetes y todo eso me genera ahora limitaciones, pero hicimos un esfuerzo de un recorrido nacional el año pasado y lo que va de este año, y el balance es que los trabajadores plantean las expectativas para este año, arrancando con el mes de enero, relacionado al planteamiento de la negociación del salario mínimo. Entonces, después de todo un análisis, nosotros recogimos inquietudes como la que expresó el amigo que llamó, ¿verdad? En relación, pues, a cómo está el comportamiento de los precios de la canasta básica, la problemática del combustible, los precios del petróleo, la energía, las tarifas, etcétera. Y eso nos llevó, respetando el marco de ley, que algunos a veces no lo conocen, pero para el salario mínimo, la ley lo que nos establece es dos parámetros concretos. Uno es tasa de inflación en el país a lo largo del año y tasa de crecimiento. Han dado ahí indicadores porcentuales alrededor del 3.1, 3.3 en inflación y 4.7, 4.8 en materia de crecimiento. Eso nos da un 8 y pico, pues. Sin embargo, nosotros hemos insistido como clase trabajadora ante nuestras autoridades que debe tomarse muy en cuenta el movimiento de los precios de la canasta básica y de las otras tarifas, pues, que afectan e impactan el bolsillo de los trabajadores y del pueblo. En ese sentido, entonces, es que estamos presentando la propuesta que la hicimos el jueves pasado
La ley establece 60 días para negociar. Nosotros hemos creído que hay que reformar la ley, mucho tiempo para esa discusión y esa negociación. Hemos hablado con el sector privado para ver si logramos acelerar este proceso de negociación lo más pronto posible para podernos dedicar también a los otros temas y por eso hemos planteado el 10%. ¿Qué tan factible es ese número? Tomando en cuenta que el argumento es siempre crecimiento económico versus inflación. Eso decimos 8,5. Estás hablando de 1,5 más. Nosotros tenemos el cuidado y la prudencia de que esto no genere, primero, reacciones inflacionarias en términos de gravar más los productos de la canasta básica sin haber terminado un acuerdo, firmado un acuerdo tripartito sobre todo. Y segundo, también tenemos pues la prudencia en ese sentido de que esto no nos vaya a generar un impacto negativo en las empresas, sobre todo en el tema de la estabilidad laboral y la generación de empleo. Las reacciones, pues obviamente siempre hay sus reacciones, pero a estas alturas del partido yo quisiera decirte con responsabilidad de que distintos sectores sindicales han estado viendo con simpatía este planteamiento e incluso nos están planteando que podamos consensuar más esta propuesta. Segundo, del sector empleador, del sector privado, han habido reacciones moderadas en ese sentido, pero no han descalificado el planteamiento de la CST, lo cual es un indicador de que podemos acercar entonces posición. No estamos cerrados tampoco en términos del porcentaje que ahí pusimos sobre la mesa, pero sí es nuestro punto de referencia para efectos de abrir la negociación. Este jueves, ¿qué se discute la segunda reunión? Este jueves sí continúa la sesión de la tercera reunión, mesa del salario mínimo, referido a que hay otros sectores que no han presentado propuestas todavía. Una vez que estén ya recogidas todas esas propuestas, pues ya entramos entonces ya más directamente al proceso de discusión y negociación. La CST, como es su costumbre, ha venido desarrollando un proceso de acercamiento, de encuentros y de discusiones para hacer llegar y explicar y fundamentar nuestra propuesta para que facilite en todo caso las negociaciones en la mesa de salario mínimo. Posición de la CST es que estamos haciendo todo un esfuerzo para que en el tema del salario mínimo haya acuerdo tripartito y segundo lugar, para que sea lo más pronto posible. Ahora, escuchamos, yo daba datos de la encuesta, Roberto, la encuesta que presentó MIR. Sí. La población dice que va bien la cosa, ¿verdad? Yo no sé qué tanto crees vos, según el pulso que vos tenés con los trabajadores, que se corresponda la encuesta con lo que te dicen los trabajadores, porque la gente en la calle a mí me dice otra cosa. La gente a mí me dice en la calle, brother, gano lo mismo y compro menos, o tengo que desembolsar más para comprar lo que compraba antes. ¿Cuál es el pulso que vos sentís? Si de acuerdo a la vista en esta encuesta, ¿qué es el pulso que vos medís? ¿Qué te dice la gente a vos, los trabajadores? Bueno, primero, en términos generales, yo creo que cuando uno levanta o construye un estado de opinión, pues tener diversas opiniones. Ahora, si en términos generales la posición pues, de la población es de considerar de que hay condiciones todavía que pueden, digamos, mantener la estabilidad y mejorar, pues yo la respeto sin lugar a dudas. En el sector nuestro, que también compartimos en términos generales, este resultado de esta encuesta, como muchas otras encuestas en materia económica, se han reflejado. Sí, yo pongo un asterisco para los últimos meses, estamos hablando octubre, noviembre, diciembre y enero, que son meses que te generan una carga fuerte en términos de movimiento de precios en los productos de consumo. Claro, tiene su explicación. Alrededor de diciembre, pues siempre es un mes en ese sentido muy dinámico, muy fuerte, ¿verdad? Todavía en el mes de enero seguimos en esa lógica, viene el colegio, los gastos de los chavalos y todas las cosas. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de tener de referencia que eso está significando realmente una afectación al bolsillo de los trabajadores y no lo podemos sacar del análisis, no lo podemos sacar de la necesidad de que eso sea tomado en consideración en la discusión y la negociación del salario. De tal manera que yo estaba escuchando que ahí hay un planteamiento, un informe, creo que del Ministerio de Economía, que dice que los precios de la canasta básica han estado estables, ¿verdad? Yo quiero decirte que
aunque yo quisiera compartir ese planteamiento, sí yo tengo la obligación de informar al país, porque nosotros hacemos nuestro monitoreo, estamos obligados a hacerlo, y encontramos que en primer lugar, referencia de precios estables, nos estamos refiriendo ¿a qué? Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de los frijoles que costaban 8 córdobas, ¿verdad?, el año antepasado, y hoy cuestan entre 14 y 16 córdobas, es decir, el doble. Yo obviamente tengo que decir, no creo pues que se haya garantizado estabilidad. Estamos hablando de que 12 productos, al menos nosotros, de los de consumo básico que hemos monitoreado, que pertenecen a la canasta básica de los productos fundamentales, han sufrido incrementos de precios. Pues, y estamos hablando de arroz, de frijol, de azúcar, estamos hablando de leche, estamos hablando de queso, de carne, de huevo. Esas cosas han sufrido incrementos. Bueno, el que no los quiera ver, pues yo, con todo respeto, le digo, ¿verdad?, lo siento mucho, pero yo tengo que reflejar lo que la gente está sintiendo. Esa es mi encuesta concreta que yo tengo que decir. Boca a boca, como ese decimos. Es mi argumento para entonces. Ese es mi argumento para entonces decir porque la CST está proponiendo el 10% en la mesa de negociación del salario mínimo. Ahora, cuando uno habla de carestía de la vida, piensa que es solamente un sector, y en esto se politiza todo, Roberto, es decir, son sectores de la oposición que dicen que todo está mal. Nada quieren ver bueno. Pero vos, que no sos de la oposición, que sos militante del Frente Sandinista, dirigente de una central sindical, ¿crees vos que ese tipo de discurso se debe nada más a un sector de la oposición que siente que nada está bien? Yo primero lo que he dicho claro es que me parece que hay que reconocer las cosas buenas. Claro, por supuesto. Es imposible que me vengas a decir a mí que a la vuelta de 10 años no hay algo bueno. Como también he dicho, la mejor manera de ayudar a gobernar a nuestros gobernantes, en este caso, nuestra responsabilidad con nuestro gobierno y nuestro presidente, es decirle, respaldamos y seguiremos respaldando todo aquello que efectivamente le dé crecimiento, estabilidad y beneficio al país y al pueblo y a los trabajadores, como también estoy en la obligación de decirle, mire, mi presidente, aquí hay cosas que los trabajadores nos están diciendo que no las ven bien. Y me parece que es la mejor manera de ayudarle a gobernar. ¿Y ese mensaje le llega al presidente? Sí, yo te lo digo que sí, pues sinceramente, yo te lo digo que sí. Ahora, la rapidez de la respuesta, la velocidad con que esa respuesta están siendo esperadas, obviamente, pues que en medio de toda una situación general del país, tal vez no pueden llegar con la velocidad con que se está esperando. Pero yo sí doy testimonio y fe de que cosas que nosotros hemos planteado, cosas que hemos hecho llegar como preocupaciones, como consideraciones, como reflexiones, como observaciones, como señalamientos, se han ido, ¿verdad?, gradualmente tomando en consideración. Uno de los programas que tuvimos antes te preguntaba si te habías reunido con el presidente Ortega para hablar directamente con él sobre las situaciones. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con el presidente Ortega en los últimos años? Ya no meses, ¿en años? ¿Cuánto? Sí, hemos hablado, pues tal vez no con la frecuencia con que en otros años pues se hablaba, pues, pero sí, pues, y por eso te digo que hemos hecho llegar cosas que tienen que ver con iniciativas positivas, como también observaciones que merecen la atención del gobierno, del presidente, para efecto de que se revisen y se tomen en consideración. Bien, vamos a ir a una pausa comercial, Roberto González. Cuando volvamos seguiremos hablando de este y otros temas, sobre todo de las desavenencias que está teniendo el sector laboral y específicamente la Central Sandinista de Trabajadores con el Ministerio del Trabajo, el sector privado y el sector público en cuanto a despidos de sindicalistas y la falta de emisión de certificaciones para sindicatos de los cuales se quejan, y vamos a ver de qué se trata esto, porque dentro del ámbito de la especulación se habla de pugnas internas de quienes dirigen una parte de los sindicatos versus otros que están en medio de los trabajadores y que son los que sufren sobre todo las consecuencias de esta desaveniencia. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora.
reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes, conversando con Roberto González, dirigente de la CST, sobre diversos temas de agenda del sector laboral, demandas, algunas quejas que ya vamos a hablar específicamente de ellas, pero quiero leer algunos mensajes que están en el Facebook, Roberto. Dice Javier Álvarez: dentro de la alianza tripartita, gobierno, COSEP, sindicatos, quisiera preguntar al sindicalista González, ¿quién de los tres se ha beneficiado más? 2. ¿Cuáles son los beneficios nuevos que esperan obtener los trabajadores en el futuro inmediato? Esa es la consulta que nos hace nuestro amigo Javier Álvarez. En el texto dice: Luis, creo que la mejor manera de ayudar a los asalariados y a la economía de Nicaragua es que se modifique el cálculo para sacar el aguinaldo. Esa fórmula tiene más de 30 años. Y ahora que se aplique, en vez de 1,5 salario ordinario para dar 0.83, que se aplique un sexto para 0.16, lo que significa que se reciba un aguinaldo más justo a la realidad. Este ingreso está libre de impuestos y deducción. Y hay un mensaje más por acá que dice lo siguiente: el FNT convocará nuevas elecciones para elegir a un nuevo coordinador que sustituya al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, o continuará al mando de esta agrupación sindical. Son las consultas que nos están haciendo, Roberto, los amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, la primera relacionada con a quién me ha beneficiado más, sí, la alianza tripartita. A mí me parece que lo más preciado que nosotros tenemos en nuestras manos, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, es que no hay guerra en este país. No hay muertos por guerras civiles, pues, como está pasando en otras partes del mundo. Terrible. Nosotros debemos de agradecerle al Señor y al esfuerzo que estamos haciendo todos, porque nunca más regresen esos tiempos. Entonces yo creo que ese es un valor agregado, es un producto muy importante precisamente para la paz social y la estabilidad de este país. Yo respeto las opiniones que disientan de lo que yo estoy planteando, pero nos parece que como actores directos de toda esta vivencia de décadas que hemos vivido, y que ahora nos encontramos en esta nueva etapa, yo creo que ese es uno de los aportes fundamentales a este acuerdo, al que alcanzamos tripartitamente. ¿Ganan todos? Gobierno, empresario y trabajadores. Ahora, ¿o quién gana más? Yo creo que gana el país en primer lugar, ¿verdad? Y sin lugar a duda es complicado entonces comenzar a medir qué tanto ganó el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Hay percepciones en el sector laboral de que todavía hace falta, en ese sentido, equilibrar los resultados en materia de el pate gallina, pues. Entonces, yo sé que los esfuerzos del gobierno no son fáciles, son complejos para propiciar condiciones, mediar para equilibrar la relación entre empresarios y trabajadores no es fácil, ¿verdad? Los empresarios lo han dicho públicamente: nosotros nos sentimos bien, estamos bien, nos va bien, ¿verdad? Estamos bien con este gobierno, ¿verdad? Y nosotros esperamos seguir entonces mejorando. Los trabajadores, en todo caso, ¿qué planteamos? Pero hay quienes piensan, perdón, te voy a interrumpir un momento, porque hay quienes piensan que dicen, bueno, están bien los empresarios porque no hay trabajadores que reclamen, no hay sindicatos que alcen banderas como en el pasado, porque el gobierno los tiene domados y hasta los llaman, son sindicatos blancos que no alzan la voz para nada, bueno, los tienen quietos, ven que los atropellos contra los trabajadores, ven que las cosas están mal en el sector laboral, y por eso es que están bien. Yo respeto esa consideración, no la comparto, y yo he sido un dirigente sindical, ¿verdad?, que he tratado de hacer todos los esfuerzos necesarios para mantener esa paz social y esa estabilidad a través del diálogo, de la negociación, porque al final, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Son resultados, y resultados que nos beneficien a todos.
Entonces, yo no creo que matándonos sea la mejor manera de alcanzar los resultados que queremos, pues. Entonces, eso ya son tiempos pasados, pues. Pero aquí hay gente que quiere ver a Roberto González en azonadas, en barricadas, continúan todavía con esa historia. Bueno, pero es que la verdad es que a uno se le quedan esas imágenes muy fuertes en el consciente y el subconsciente. Bueno, yo he cambiado la llanta quemada, el adoquín y la sonada, si vos querés, pues, por la búsqueda de darle una oportunidad a este país que tenga paz social y tenga estabilidad para que haya crecimiento y desarrollo. Porque el gobierno es el del presidente Daniel Ortega. No, para nada, pues. Sí, esta es una visión de nación que tiene ahora el movimiento sindical, la Central Sandinista de Trabajadores, pues. Para nosotros este no es un tema de corte ideológico, de corte partidario, este es un tema de nación, de país. Todo, de alguna manera, hemos tenido responsabilidad en todo lo que ha pasado en este país, y lo bueno, lo malo y lo regular, tenemos que asumirlo todo. Por eso es que yo hice el llamado el día de ayer a que, a partir de que hay sectores que todavía se resisten a reconocer a los sindicatos, a los trabajadores, a la libertad sindical de los trabajadores, a la negociación de los convenios colectivos para compartir los resultados del trabajo, de la riqueza que se genera, en beneficios sociales, ¿verdad?, etcétera, es una responsabilidad de todos, esa paz social y esa estabilidad. De tal manera, pues, que para los trabajadores todavía, en el marco de la relación tripartita, sentimos que todavía hacen falta mejorar una serie de cosas que efectivamente permitan, sobre todo, que esa paz social y esa estabilidad la preservemos y la cuidemos todos. ¿Se va a pedir o se va a convocar elecciones para nombrar un nuevo dirigente, o va a seguir Gustavo Porras al frente de los sindicatos del país? Yo creo que esa pregunta no me corresponde contestarla a mí, porque nosotros no somos parte del Frente Nacional. No, pues, pero ustedes que lo ven como el nuevo presidente de la Asamblea, debería haber una apertura para que él deje que otros dirigentes asuman esa responsabilidad y dedicarse por entero a su trabajo legislativo. Esa respuesta creo que la deben de dar los compañeros del Frente Nacional de los Trabajadores, y en todo caso el doctor Gustavo Porras. Si me preguntás sobre el papel y la responsabilidad de la Central Sandinista de Trabajadores, con mucho gusto. Si me preguntás que si me van a cambiar, que si me van a quitar o que si voy a seguir, con mucho gusto te la respondo. ¿Vas a seguir? Si la gente así lo considera, vamos a estar ahí con la gente. Ahora, se habla de esto que vamos a hablar a continuación, que son estas quejas que están teniendo de los 50 trabajadores despedidos, la falta de atención del Ministerio del Trabajo, que dijiste claramente, te has reunido con la ministra, que te prometió que iba a dar respuesta, y al final no se da eso. Se habla de que tiene que ver con las pugnas internas que hay, que ahí no me le des pasada a nada lo de Roberto, porque Roberto de repente se nos sale un poco de la cintura y habla mucho, ¿verdad? O nos critica mucho. Tengo rato de no hablar. No, por eso, pues, pero cuando hablas... Por razones de salud. Por eso, pues. Pero cuando hablas, decís, creo yo, algunas cosas que pueden incomodar a dirigentes intermedios, y que a veces esos dirigentes intermedios llegan hasta donde la compañera Rosario o llegan hasta el presidente Ortega y dicen, mira, Roberto, esto y esto y esto y esto. Mira, yo dije ayer claramente, y lo digo con responsabilidad y lo ratifico en este programa, y yo sé que me están grabando y no tengo ninguna preocupación. Esta central sindical histórica que nació con el Frente Sandinista, que pasó todo lo que pasó a lo largo de los 80, los 90, los 2000 y lo que estamos ahora, es la central que más le ha aportado a la paz social y a la estabilidad en estos nuevos tiempos. Y tenemos autoridad moral para decirlo, porque hemos aportado a esa paz social y a esa estabilidad. Hay otras voces que se incomodan, ¿verdad?, en el ejercicio de la democracia, y en este caso en el ejercicio de la democracia sindical y laboral de los trabajadores, que creemos que la mejor manera de llegar a gobernar no es ni escondiendo las cosas ni mintiendo, sino, por supuesto, con responsabilidad, con fraternidad, con compañerismo, pero con firmeza. También hay que decir, hombre, aquí nos está chimando el zapato y tenemos que buscar la manera de cómo resolverlo, tal vez no todo de una sola vez, pero sí debe haber voluntad, vocación y muestra de que hay ese interés entonces por los trabajadores. Aquí los trabajadores no solo son los trabajadores del Estado, y merecen todo nuestro respeto y todas sus reivindicaciones alcanzadas por la lucha histórica, pero también los trabajadores del sector privado, donde se hace una práctica sindical mucho más difícil, los que levantamos la producción para que haya más exportación en este país y haya más ingresos, más Producto Interno Bruto y que distribuir en este país.
a quienes nos corresponde esa responsabilidad es a nosotros, a la Central Sandinista de Trabajadores. Déjame abrir el teléfono 2 minutos para un par de llamadas, por favor. 2 minutos para un par de llamadas para que los amigos que están viéndonos o escuchando tengan la oportunidad de preguntar, comentar o darnos sus puntos de vista alrededor de lo que estamos conversando. Aló. Sigan marcando. Tengo aquí un mensaje de Indy Guadalupe que dice en el Facebook: la beligerancia de los sindicatos ha cambiado desde que el presidente Ortega está en el poder. Hay muchos derechos de trabajadores que son violentados y los sindicatos no miran y no escuchan. Obviamente tampoco hablan. Pueden seguir marcando para que Roberto tenga la oportunidad de conversar con ustedes. Roberto. Yo por eso respeto este tipo de opiniones, no las comparto porque yo te puedo decir que se ha incrementado el proceso de negociación de los convenios colectivos para alcanzar mayor cobertura de los beneficios sociales, producto de los resultados del trabajo y de la producción. Yo te puedo decir que en el caso, por ejemplo, concreto de la zona franca, que ha significado toda una historia, ha significado toda una situación caótica, ¿verdad? Todavía no hemos alcanzado al cielo. Pero sí te puedo decir que después de los años 2008, 2009, que se desplomó por la situación de la economía internacional y sobre todo los Estados Unidos, quedamos con prácticamente 70,000 trabajadores y se iban a ir todos a la calle. Recuperamos esa pérdida, ¿verdad?, de trabajadores y hoy hemos alcanzado prácticamente 115,000, duplicamos la generación de inversión y generación de empleo. Esa es una muestra importante entonces del esfuerzo y el papel que están asumiendo los trabajadores hoy por hoy. Tenemos nuestros planteamientos, tenemos cosas que sentimos como todo ser humano y que también las externamos, pero sí, lo hacemos con un sentido constructivo, lo hacemos con un sentido para aportar, lo hacemos con un sentido de participar de estos procesos de cambio. Nosotros hemos dicho que los trabajadores en este país tienen también la responsabilidad de que este país salga adelante. ¿A qué atribuir las trabas que están teniendo en relación a los 50 empleados despedidos y además de eso la negativa de las certificaciones para los sindicatos? ¿A qué le atribuís esto? Bueno, yo creo que... ¿Hay algún cabeza caliente que anda por ahí fregando, como decimos, por no ocupar la otra palabra que ocupan mucho los nicaragüenses? Yo lo que hago es la observación a la responsabilidad que tenemos todos. El Ministerio del Trabajo por ley tiene la responsabilidad, así lo establece la ley, la responsabilidad de otorgarle sus certificaciones sindicales y legales a los trabajadores, ¿verdad? Y no tiene facultades ni para negarla ni para disolver ningún sindicato. Esos son los tribunales judiciales los que tienen la competencia para dicha medida o dicha decisión. Entonces, lo que nosotros nos ha preocupado es que mientras llamamos, y el presidente Daniel llamó el 10 de enero a la unidad de la nación, llamó a que siguiéramos un esfuerzo de fortalecimiento del diálogo social tripartito y la construcción de la paz social y la estabilidad, nosotros lo que hemos dicho es que ese esfuerzo y ese llamado que ha hecho el presidente no se puede garantizar y traducir en que los trabajadores sean perseguidos, que los trabajadores se les niegue su organización, que los trabajadores sean despedidos arbitrariamente, que a los trabajadores se les niegue su certificación sindical, porque los pone en la indefensión frente a los empresarios. Entonces, como señalamos este tipo de cosas, el llamado que hacemos nosotros en todo caso es: estamos de acuerdo con el planteamiento y el llamado del presidente, pero entonces seamos consecuentes. Y correspondientes también a eso. Ese llamado, pues, porque en todo caso le hemos dicho, al presidente del COSEP que nos reunamos. Me han mandado un mensaje que hay voluntad de que nos reunamos. Vamos a ponernos de acuerdo cuándo nos vamos a reunir en términos generales para ver esta problemática y cuáles son pues las medidas que vamos a ir tomando. Por el otro lado, le hemos pedido a nuestro presidente que intervenga para efectos de que en la autoridad competente del Ministerio del Trabajo se le haga el llamado de que entonces, si estamos cumpliendo con la ley, como en efecto estamos cumpliendo, pues se nos entreguen nuestras certificaciones. Porque no es posible que hayan engavetadas certificaciones sindicales de sindicatos de la Central Sandinista de Trabajadores de hace un año, de 6 meses, de 3 meses, de un mes,
Y más aún cuando hay sentencias o resoluciones judiciales de tribunales que dicen al Ministerio del Trabajo restituya ese derecho a los trabajadores y no se cumple. Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento, lo indica la ley. Y el funcionario sandinista, por excelencia, tenemos que cumplir con la ley. Respetar la ley. Llamada telefónica. Aló. Aló, buenas tardes. Rapidito, amigo, que el tiempo se nos está acabando. Sí, una pregunta ahí, ¿por qué este señor como sindicalista, por qué no se ha peleado la dolarización de todos los salarios? ¿Y por qué no se pelea la dolarización de todas las cosas que hay aquí? Me da la impresión de que todos los sindicatos le están bailando como Pepito le baila a la gigantona al sector privado empresarial. Gracias por su llamada. Decía la dolarización. ¿Por qué no se pelea por la dolarización del salario? Dice el amigo. ¿Se puede hacer algo así? Ese es un tema que ha venido estando, digamos, no de ahorita, pues un tema que nos sonó en el tiempo de Alemán, Bolaño, ¿verdad? Y siempre ha estado ahí, pues. Nosotros presentamos una iniciativa de ley de reforma a la ley del salario mínimo hace un par de años, está en la Asamblea Nacional engavetada. Creemos que es un tema que puede tomarse en consideración porque con el COSEP hemos estado discutiendo que si el salario puede ser de 2 o 3 años para darle más estabilidad al país, al sector de inversión, etcétera. Y también este tema está incluido dentro de esos temas de discusión, como el tema de la productividad. Entonces, creemos que es un buen marco pues para recoger esa iniciativa. Verán, yo no digo no, pero no soy yo el que determino. Al fin y al cabo somos una pieza dentro de todo el aparato. ¿Y qué esperarían ustedes de un dirigente sindical en la Asamblea Nacional con esa ley que está engavetada hace un par de años? Gustavo Porras debería ser uno de los primeros en decir, acá está mi voto. Bueno, yo saludé la elección de compañero Gustavo Porras, fue una decisión de nuestro partido y la respetamos y la apoyamos. De igual manera, pues, hacemos un llamado público y fraterno al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, que hay varios temas que están en agenda de la Asamblea Nacional vinculantes. La tercerización también. Vinculante a la necesidad de los trabajadores, el tema de la tercerización, el tema de los salarios, ¿verdad? El tema de los inmigrantes, que también estamos discutiendo un proyecto de ley para presentarlo en la Asamblea Nacional. Es decir, hay una serie de cosas que nosotros podemos trabajar y que nos permitan en ese sentido, entonces, tener mayor presencia, mayor incidencia y mejores resultados. Más beligerancia. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar ustedes si no hay respuesta a este tema del Ministerio del Trabajo, el tema de las certificaciones, los despidos de sindicalistas? Bueno, primero estamos abriendo los canales de comunicación a partir del planteamiento y el llamado que hice el día de ayer en nombre de la CST y de los trabajadores. Ya hemos comenzado a tener algunos contactos pues, que nos permitan en ese sentido encauzar las cosas. Podremos tener algunos resultados inmediatos, otros tal vez van a llevar un poco de más tiempo. Mañana tenemos la sesión de trabajo del salario mínimo. Vamos a reiterarle a la ministra del Trabajo que el llamado que hicimos tampoco es para faltarle al respeto a ella como autoridad, ni mucho menos. Es una compañera nuestra del Frente Sandinista, nosotros somos militantes del Frente, pero creemos que estos son temas que deben de abordarse en ese sentido con más agilidad, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a tener oportunidad de hablar con la ministra, así lo espero, y que podamos ir avanzando en la respuesta a este asunto del relacionado a las certificaciones. Pero además, los trabajadores me han pedido, y yo creo que en ese sentido es una ruta, y es una ruta que establece la ley, y es que en el caso de que las autoridades competentes, cuando no cumplan con su función, pues nos corresponde ir a la vía judicial, ir ante el juez y ante el tribunal a pedir la restitución del derecho que nos corresponde. Nosotros vamos a acatar en la vía judicial, ¿verdad?, como trabajadores, la decisión de los tribunales. ¿Descartan protestas en las calles? No, por ahora yo creo que estamos en la ruta en la que nos puede permitir abrir puertas de diálogo, ¿verdad? Y entonces, una vez que esas cosas se puedan ir resolviendo, habrán otras cosas que pueden quedar pendientes, pero en todo caso, la voluntad que hay es que busquemos soluciones y no complicaciones. Una última pregunta. ¿Qué le cambiaría vos al gobierno del presidente Ortega en esta nueva etapa? Viendo para atrás. ¿Qué le cambiarías?
Más bien yo diría que en vez de cambiarle, ¿qué le aportamos más a este país? Todos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues me parece que la construcción de un consenso para darle paz social y estabilidad, que haya crecimiento económico y que haya mejor distribución de la riqueza para que haya más beneficios para la población y la gente, creo que ese es el mejor ingrediente entonces que le puede dar realmente al gobierno del Frente Sandinista una mayor sostenibilidad y continuidad tal y como son los resultados. Yo te oí un comentario, pues, y a esa es una reacción personal mía, ¿verdad? Es decir, si aquí las cosas van caminando bien y en todo proceso hay cosas buenas y hay cosas que no son buenas, pues entonces hay que fortalecer las cosas buenas y las cosas no buenas hay que buscar cómo mejorarlas. Entonces, si aquí hay proyectos, programas que no se pueden resolver a corto plazo, pero que requieren de más tiempo, y si el Frente Sandinista está haciendo las cosas bien y puede efectivamente presentar mejores resultados. Por 10 años más. Pues qué bien, gracias a Dios, pues que haya Frente Sandinista para más rato y para que haya mejores respuestas para toda la población y para todo el país. Desde mi punto de vista, la alternancia en el poder siempre va a ser saludable para un país que ha tenido tanto conflicto como el nuestro. Te agradezco, Roberto. Pero la alternancia la tienen también, es responsabilidad de los otros, y aquí la oposición, mientras se están matando entre ellos, no presentan tampoco al presidente y al gobierno, en este caso del Frente Sandinista, opciones distintas, pues, y entonces por eso no son alternativas. Punto a tu favor. Vamos a seguir conversando más adelante, Roberto. Gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, esa es la agenda sindical de la CST. Les agradecemos a Roberto la apertura siempre para conversar con nosotros y a ustedes su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. Gracias, Luis. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.